Buenos días a todos, soy el padre Nathaniel, misionero en Italia. Hoy día es el 3 de abril y celebramos el viernes de la quinta semana de Cuaresma. Hoy día tenemos una lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si allí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Bueno, para entender el Evangelio de hoy, debemos tener en cuenta dos elementos del texto que San Juan explica un poquito antes del texto que hoy día escuchamos. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que los judeos, dice él, que están celebrando la fiesta de la dedicación, lo cual quiere conmemorar cómo Dios liberó a los judíos, ¿no? Y les permitió dedicar el templo por segunda vez, ¿no? Entonces, están festejando justamente la bondad, la misericordia, la liberación que Dios los ha permitido. Y por otra parte, Juan agrega que Jesús caminaba en el templo por el pórtico de Salomón, que se encuentra en el lado oriental del templo, ¿no? Entonces, según una tradición judía, se suponía que el Mesías tenía que entrar por la puerta oriental. Entonces, justamente tenemos a Jesús en el templo, en la fiesta, celebrando la liberación, la bondad de Dios. Y Jesús está caminando justamente en el lado del templo que pertenecía al Mesías, ¿no? ¿Y qué hacen los judíos? Le preguntan: ¿Tú eres el Mesías? Y Jesús les da un pequeño discurso y después termina diciendo: y Padre y yo somos uno. Y es justamente en ese momento, o sea, que tenemos la respuesta de los judíos a esas palabras: el Padre y yo somos uno, ¿no? Es interesante, ¿no? Cuando consideramos la respuesta de los fariseos. O sea, están muy enojados. Y como Jesús explica a todos, y dice: bueno, pero eso no tiene sentido, no tiene razón. Y veis la respuesta de Jesús, que es una respuesta de misericordia, una respuesta de paciencia. En vez de enojarse o pedir venganza, explica, explica realmente qué está pidiendo él. Su fe, de creer en él, o por lo menos creer en Dios Padre. Y al final, ¿cómo terminan? Los fariseos están súper enojados y Jesús se va. Y va al lugar donde Juan Bautista bautizó primero. ¿Y qué quiere decir eso? Es el lugar donde las semillas de arrepentimiento, las semillas del Evangelio, fueron sembradas por primera vez. Y después de esos años de vida pública, de cierto modo, Jesús se encuentra al principio, en un lugar y con gente sencilla, ¿no? La gente que eligieron el camino de arrepentimiento y de perdón, y los líderes en el mismo lugar, o sea, incrédulos y distantes. Y eso siempre también se aplica a nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué es nuestra respuesta? En la primera lectura, Jeremías pide la venganza. Dice: bueno, por favor, que yo vea la venganza
que tomes de mis enemigos. Pero vemos aquí en el Evangelio, como Jesús decía a Santa Faustina, que eso no es el momento de la venganza, es el momento de la misericordia. Y recuerda algunas frases que decía, habla al mundo de mi misericordia, Jesús decía a Santa Faustina. Es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de mi justicia. O dice, antes del día de la justicia, envío el día de la misericordia. Y quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces debemos pensar hoy día, ¿cómo recibimos esa misericordia de Dios? Porque realmente el mejor modo de recibirlo es perdonar a los demás, ¿no? ¿Llevamos algún resentimiento o amargura en nuestros corazones? Entonces pidamos por la intercesión de María, refugio de los pecadores, la gracia de perdonar, la gracia de recibir a Jesús, ¿no? Y realmente confiar en su gran misericordia.